bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estamos en el mes de marzo, así que ya es hora de empezar con los vídeos de Semana Santa. Si es la primera vez que pasa por mi canal, me presento, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. En este canal vas a encontrar vídeos con tours de las tiendas, hauls, con un montón de ideas de decoración para cada temporada del año, DIYs y transformaciones de segunda mano. Si te gustan todos estos tipos de vídeos, te invito a que te suscribas al canal, es gratis, y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Voy a empezar esta serie de los DIYs para Semana Santa con estos dos conejitos que son muy monos y súper fáciles de hacer. Así que no me entretengo más y empecemos con el vídeo. Las bolas de madera que utilicé eran del tamaño 30 milímetros y de 35 milímetros. En uno de los conejos, la parte de abajo del cuerpo, utilicé estos huevos. Yo los compré de Shein y vienen 6 piezas. Me costaron 3,25. Luego tienes la opción de comprar 12 piezas y esas están a 6 euros. Este tipo de huevos tienen la parte de abajo plana, entonces me venían perfecto para esta manualidad. Luego tengo otro tipo de huevo que os quiero hacer la comparación para que veáis la medida. El otro huevo lo compré de un bazar chino y estas sí que me costaron 1 euro la pieza. Como podéis ver en la parte de abajo ya he empezado a hacer unas pruebas porque eso os lo voy a utilizar en un otro proyecto. Luego necesitaremos también pistolas de silicona caliente o pegamento de carpintero y alambre. Yo en mi caso utilicé un alambre galvanizado. Tiene el diámetro de 0,7 milímetros y tiene aproximadamente unos 34 metros y me costó 1,30. Luego necesitas también unos alicates y el cordón a tu elección. Vamos a empezar a hacer la oreja. Corta un trozo de alambre y dependiendo de cómo de grande quieres que sea la oreja, tienes que doblar para hacer un bucle. Luego en la parte de abajo le voy a dar una vuelta o dos y allí es donde voy a empezar a meter el cordón y luego lo voy a apretar otra vez para que se quede allí enganchado. Desde aquí el paso es muy fácil, el cordón siempre va por la parte de dentro del bucle, tanto de un lado como del otro, así el alambre va a estar siempre cubierto del cordón y entonces así es como vas tejiendo hacia arriba. Eso sí, en cuanto vas llegando hacia el medio de la oreja, tienes que tener cuidado para no tirar mucho del cordón porque entonces la forma de la oreja se va a estrechar. Con el dedo índice en la parte de atrás siempre estoy intentando sujetar el cordón y dejarlo un poquito más flojito para no apretarlo y así poder hacer bien la forma de la oreja. Como la parte de arriba de la oreja está curvada, te voy a enseñar dos formas como puedes hacer el acabado de la oreja. Una de las formas es esta primera que te voy a enseñar. Te puede pasar también, por ejemplo, como en mi caso, que llegas al final del cordón pero te queda todavía alambre. Lo que puedes hacer es simplemente terminar de tejer y luego de la parte de abajo con los dedos empujas el cordón hacia arriba y se termina haciéndose la forma de la oreja sola. La puedes dejar tal cual o si lo quieres hacer más apretado y más pequeño, lo empujas un poquito de la parte de abajo, lo desenrollas la parte de abajo y recortas el alambre que te sobra y haces la oreja más pequeñita. El cordón en la parte de atrás lo puedes esconder o lo puedes pegar con silicona caliente. La otra opción de terminar la oreja en la parte superior es, vamos a ir tejiendo, pero vamos a hacer el tejido como más apretado hacia abajo para poder hacer la parte de arriba.
Luego, cuando llegamos a la parte superior donde ya se está formando el bucle, simplemente vamos a empezar a enrollar el cordón alrededor del alambre. Cuando ya tenemos todo el alambre cubierto con el cordón, la parte superior del tejido ya lo podemos ir soltando y lo empujamos para arriba para cerrar el agujero que tenemos formado entre el tejido y el final de la oreja, ¿no? Para que no se vea el agujero. Y en la parte de atrás, igual que en la otra oreja, o lo podemos esconder tejiéndolo para adentro, o lo recortamos y lo pegamos con silicona caliente. Y aquí os voy a dejar las dos orejas hechas de las dos formas diferentes para que veáis que la diferencia no es tan grande. Sin embargo, si haces la primera opción, a mí personalmente me parece que se hace más rápido. Yo voy a utilizar la pistola de silicona caliente, voy a pegar el cordón que me sobra en la parte de atrás y el sobrante lo recorto con unas tijeras. Para la cabeza del conejito he utilizado una bola de madera de 35 milímetros. Las dos orejas las voy a terminar lo que es la parte de abajo, es decir, las abro un poquito el alambre y la voy a recortar porque es demasiado largo. Entonces, para hacer un acabado más bonito, lo voy a pegar con un poquito de silicona caliente el cordón, lo cierro con el alicate. Y esto lo voy a hacer con las dos orejas del conejo. Una de ellas la voy a dejar un poquito más grande y la otra más pequeña. En el siguiente paso ya esto es opcional. Si quieres pegar las orejas dentro del agujero de la bola de madera, la puedes hacer, pero tienes la opción también de no pegarlo porque con el alambre se quedan muy bien allí sujetos, no se mueven para nada. Y lo que puedes hacer es, dependiendo de la decoración que tienes, puedes hacer otras orejas con otro tipo de cordón o de otro color y le puedes ir cambiando las orejas, así utilizando la cabeza y el cuerpo del conejo, pero las orejas diferentes. En este caso voy a pegar con silicona caliente la cabeza al cuerpo, y para el cuerpo he utilizado los huevos de madera que compré de Shein. Luego lo que puedes hacer es también pegarlo con pegamento de carpintero, y donde se junta la cabeza al cuerpo puedes poner, si quieres, la misma cuerda que utilizaste en las orejas, o cuerda de yute o rafia, o lo puedes dejar tal cual. Yo en mi caso lo voy a dejar tal cual, no lo voy a cubrir con nada, pero simplemente os quería decir que tenéis esta opción también de decorarlo. Para el segundo conejo os quería enseñar otra forma que podéis hacerlo, utilizando dos bolas de madera. La parte del tronco del cuerpo es de 35 milímetros y la cabeza es la bola de 30 milímetros. Como el cuerpo del conejo es más pequeño, las orejas también las voy a hacer un poquito más pequeñas y voy a utilizar un otro cordón más finito. La técnica va a ser lo mismo que en el otro conejo. Voy a hacer la forma de la oreja con el alambre, voy a sujetar el cordón en la parte de abajo y voy a empezar a tejer, siempre metiendo la cuerda dentro del bucle del alambre. Os quería decir simplemente que las bolas de madera yo las compré en un bazar chino, pero todos los materiales lo podéis comprar tanto del internet como de alguna tienda de manualidades, o podéis utilizar cualquier otro material que tengáis vosotros en casa y lo podéis reutilizar.
Como la cuerda es más finita y es un poquito de color más clarito, se puede ver en estas imágenes claramente la forma del tejido que va a tener la oreja. Como os decía antes, también con el dedo índice en la parte de atrás voy sujetando la cuerda, porque como podéis ver en la imagen tiene la tendencia de subirse en la parte de arriba, porque ya claramente estamos llegando en la parte curva, entonces la cuerda se va soltando y se va juntando en la parte de arriba. Entonces con los dedos en la parte de atrás lo sujetáis y cuando llegáis al final podéis hacer los bucles para terminar la oreja de una forma o de otra. Y ya para terminar la orejita, en la parte de atrás voy a pegarlo con un poquito de silicona caliente y recorto la cuerda sobrante. Coloco las dos orejitas en el agujero de la bolita de madera y en este caso también ya es a vuestra elección. Si la queréis pegar con silicona caliente la podéis pegar, y si no la podéis dejar así para ir cambiando las orejitas. Y aquí estaría el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que al principio y al final de cada vídeo tenéis mi página de Instagram para que me sigáis por allí también. Os mando un beso muy grande, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Sziasztok!